Bien, bueno, con la alegría de nuevamente reencontrarnos, demos gracias a Dios por ello, que no es menor, y vamos a comenzar a dar una miradita a estos artículos que yo les propuse mirar de la Confesión de Habsburgo. Eh, Como siempre, el que quiere leer más de lo prescripto, pero bienvenido, la lectura siempre es buena. Pero quería focalizar un poquito estos artículos porque dicen mucho. Y vamos a empezar con un tema que no es menor, un tema que por supuesto vamos a tirar unas puntas porque nuestro tiempo es por demás exiguo, y es el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, eh, por más de que la tenemos ahí y es una realidad, tenemos que preguntarnos qué es la iglesia, porque por un lado hay que ser consistentes con nuestro bagaje, ¿no? Con aquello que habíamos hablado del artículo cuarto, de la justicia por la fe, y por esos instrumentos que tenemos, la cruz, ¿no? El concepto de iglesia no puede llevar la contraria a eso, por un lado. Y si lo lleva, entonces uno tiene que repensar qué es lo que piensa sobre la iglesia. Así que el primer artículo que les había pedido que leyeran, no sé si alguien tiene una este, pregunta, haga gesto, levante las manitos esas que nos provee el Zoom, y si no, arrancamos con este artículo primero, que es el artículo séptimo, que, que así como peso conceptual va en segundo lugar después del artículo cuarto. Es muy breve, como habrán visto, ¿no? Para un tema tan espeso y tan largo que lleva, este, que lleva mucho tiempo y que dentro de la iglesia mismo ha llevado sus largas discusiones, ni contar las de la época de la Reforma, es un texto sumamente breve. Diríamos, es un texto minimalista sobre lo que es la iglesia. Eh, Claro, yo les voy a leer una cosita que escribe Lutero en su artículo sobre sobre la iglesia en los artículos de Malcalda. Dice así: no les concedemos que ellos sean la iglesia y tampoco lo son. No queremos oír lo que ellos mandan o prohíben bajo el nombre de la iglesia. Claro, con un Lutero que escribe estas cosas obviamente no da para discutir. Claro, es un texto minimalista porque Melanchthon es- quiere generar un buen diálogo con su entorno, ¿no? O sea, con la estructura de la iglesia de su momento. Si seguimos a Lutero, Lutero, bueno, era un tipo medio complicado, cuando se ponía espinoso, pinchaba lindo. Pero por eso este texto es así, mínimo y conciliador. De todos modos, una de las intenciones que tengo para hoy es ver qué contestan en aquel entonces, qué contestan, cuál es la respuesta de los confutadores de la Confesión de Augsburgo, ¿no? Obra de un par de teólogos fundamentalmente, se llamaban Faber, uno como los lápices Faber, y el otro Eck, al cual el Lutero decía el doctor mocoso. Pero bueno, cosas de don Martín. ¿Qué cosas nos trae este pequeño artículo? ¿No? Que dice: las iglesias enseñan también que ha de permanecer para siempre una santa iglesia cristiana. Esta iglesia es la congregación de los santos, en la cual el Evangelio es rectamente enseñado y los sacramentos son administrados con rectitud. Y ahí se acaba lo que nos plantea Melanchthon. Los confutadores católicos, con respecto a esto, vamos a esperen que siempre, donde anda la confutación, por acá atrás, tienen problemas con esto. Y el problema que tienen no es menor. Dice así, es mucho más larga la confutación que lo que es el artículo.
El séptimo artículo, en el cual se afirma que la Iglesia es la congregación de los santos, no puede ser aceptado sin perjudicar la fe, si es que quedan completamente excluidos y separados de la Iglesia los malos y pecadores, ¿no? Este es el gran problema, y sobre eso va a venir una larga, explicación y fundamentación, que después la apología de la confesión de Augsburgo va a ser todavía más larga. Y después con la otra parte, el segundo párrafo que no lo leí, que es el de la verdadera unidad, no tienen reparos. Pero fíjense que el reparo es que la Iglesia sea la comunión de los santos, ¿no? Y acá empezamos a ver una puntita que tiene que ver con el aspecto de la exterioridad de la Iglesia, porque esto sí en la Iglesia medieval era importante. El armazón, el caparazón, que es toda su estructura. Entonces, ¿qué es la Iglesia? Para la Confesión de Augsburgo, la Iglesia es una comunidad. Y eso ya es un dato importante, y es la comunidad de los santos, ¿no? De aquellos que han sido justificados por la gracia, ¿no? Lo cual no excluye a nadie, y esto es interesante, no excluye a nadie ni niega la eclesialidad de otros. De esto no hay en esto negación de la eclesialidad de otros, ni tampoco hay un arrogarse de que la iglesia luterana es la iglesia. La iglesia es la comunión de los santos y por ende no es visible. Y acá quiero hacer una aclaración interesante, que no es un problema de Melanchthon, sino de Lutero. La palabra que aparece acá, eh, bueno, la Confesión de Habsburgo, no se olviden que tiene dos textos, uno alemán y otro latino. La palabra que aparece para definir iglesia es Gemeinde en alemán, Congregatio en latín. Esto es interesante porque Lutero tenía un pequeño problemita, no le gustaba mucho la palabra iglesia en su idioma, porque en nuestro idioma en realidad no presenta problemas, deriva directamente de eclesia, asamblea, ¿no? Igual que en portugués, igreja, eglis, ¿no? Todos estos vienen de eclesia, de la asamblea, la comunidad. En cambio, en otras lenguas, alemán, la lengua de Lutero, o el alemán que le hablaba, ¿no? Que es el germen del alemán moderno, o el inglés mismo, Kirche, Church, Kirk, no vienen de eclesia, vienen de curia, ¿no? Y claro, eso a Lutero no le gustaba mucho eso, a Lutero le gustaba mucho más, y de hecho en sus escritos no aparece tanto Kirche, en tanto que Gemeinde, o sea, no usa mucho la palabra iglesia, sino que usa la palabra la comunidad, o la congregación, ¿no? Podría admitir ambas, ¿no? En nuestra lengua. ¿Por qué? Porque Lutero quiere remitir, y esto es muy importante, Lutero quiere remitir al pueblo de Dios. Porque, claro, con la curia, ¿no? Y la curia es un edificio, ¿no? Las curias romanas eran los lugares la vieja curia hostilia fue el primer lugar de reunión del Senado de la República Romana. Eso era una curia. Claro, remite al edificio, y no me digan que mucha gente, cuando piensa en iglesia, no remite al caparazón. Y de vuelta estamos en este problema, ¿qué es la iglesia? ¿Lo que envuelve? ¿Lo visible? ¿O es otra cosa? Y quizás ahí está el punto de la confesión de Augsburgo. Decir que la iglesia no es eso que se ve de afuera, no es ese esquema del Papa con sus obispos, los demás ministros y el laicado, ¿no? Esa imagen
de estructura y que basta la adhesión a la estructura para estar en la iglesia. De acuerdo a esto, la iglesia es la comunión de los santos. Por lo tanto, este, son aquellos, ¿quiénes son? Somos nosotros, somos otros y otros más. Es una iglesia que, que no es visible. Sin embargo, en algún escrito bastante de Lutero viejito, 1539, sobre los concilios y la iglesia, Lutero hace una listita de las marcas de la iglesia, y creo que pone como 10 marcas. Acá pone algunas, que es donde se administran los sacramentos, y se predica la palabra, se predica el Evangelio, en la cual el Evangelio es rectamente enseñado y los sacramentos son administrados con rectitud. Es decir, que palabra y sacramentos están presentes. Es decir, la iglesia funciona en la medida que los medios de gracia de Dios están ahí. Si no, es una asamblea, pero es una asamblea nomás. ¿No? Porque Gemeinde, la palabra que usaba Lutero, también designa lo municipal, por ejemplo. ¿No? Así que este conceptito de iglesia como comunidad que ha sido llamada y donde la palabra sea la palabra del Evangelio o la palabra a través de los sacramentos, está ahí y es su centro. Después el artículo va a decir que las otras cosas, todos los otros cascarones que le ponemos a la iglesia, ¿no? Para la verdadera unidad de la iglesia es suficiente la conformidad con la doctrina del Evangelio y la administración de los sacramentos. Palabra y sacramentos, y no es necesario que en todas partes sean iguales las tradiciones humanas, a saber, ritos o ceremonias instituidas por los hombres. Y con eso, y eso no les generó problema a los confutadores, porque, y quizás también porque ellos miraban otras cosas, decían, sí, también la iglesia del Oriente también es iglesia y tienen ritos distintos que los ritos de Occidente, por supuesto. ¿No? Y quizás, pero no entendían que el meollo que quería poner acá de la cosa, que quería poner Melanchthon, es este tema de que el núcleo es la gracia de Dios que nos llega por la palabra y los sacramentos. ¿No? O sea, la iglesia no es estructura humana, la iglesia es creación de Dios que reúne a su pueblo, ¿no? La comunión de los santos. Y entonces aquí aparece, por lo tanto, este concepto que nosotros usamos mucho, de la iglesia, porque está ese otro, lo otro que están planteando los confutadores católicos, católicos romanos, o romanos, mejor dicho, que es el problema, y bueno, y los malos, los hipócritas, y esos, ¿cómo tallan en este asunto? ¿No? Cierto, y nosotros hablamos de que hay una iglesia visible, y eso de seguro en catecismo lo habrán estudiado, pues son las cosas que aparecen en el catecismo, que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Y no es una distinción caprichosa. Y esto nos remite a lo que, al tema de la cruz, porque la iglesia nace en la cruz. En la cruz, ¿qué pasa en la cruz? ¿Qué es lo central en la cruz que habíamos visto? Que ahí podemos ver al Dios invisible, porque Dios el ser humano no puede ver a Dios y vivir, pero en la cruz vemos el rostro, vemos a Dios, el que me ve a mí ve al Padre, dice Jesús, y eso se hace patente en la cruz. Y con la iglesia es lo mismo, es creación de Dios, es cosa de Dios, es invisible, pero se visibiliza, ¿en dónde? En la gracia, en los medios de gracia, palabra y sacramentos. Y después hay algunas marcas que nos permiten ver, pero que no garantizan que eso sea iglesia. Nada garantiza
de que una estructura humana sea, o una reunión humana, sea iglesia. Lo único que hace iglesia es Dios, a través de palabra y sacramentos, ¿no? Y eso es lo que nos deja, y el tema sigue siendo mucho más amplio, ¿no? Y se puede seguir mucho más. Pero en eso nos tenemos que quedar. Este artículo, tan minimalista como es, nos da unas pautas sobre las cuales después podremos discutir muchísimo, muchísimo sobre iglesia, pero hay ciertas cosas en las que no, de las que no podemos bajarnos. Y una es esto, el concepto de comunidad de los santos, de iglesia invisible y de la centralidad de la palabra y los sacramentos. Si no hay palabra y sacramentos, no hay iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tiene la Reforma? Que Lutero las plantea en sus escritos y Melanchthon las mecha por acá. En primer lugar, la concepción de iglesia de la Reforma es una iglesia que no es, que no es una iglesia estructural, una iglesia estructura. Y esto es coherente, porque no sería consistente con la justificación por la gracia mediante la fe, el ser parte de una iglesia por adhesión. Es decir, no, yo me afilio a una iglesia y eso es una obra y por ahí no pasan las cosas. O sea, este concepto de iglesia como comunión de los santos deja fuera la autojustificación y deja fuera muchas otras cosas, ¿no? También estos intentos autojustificativos, por ejemplo, y Lutero es sumamente crítico con esto, del monasticismo, ¿no? Y ahí critica, y si uno lee algunos escritos de él, dice que eso de decir que los votos monásticos son lo mismo, valen como el bautismo, es una blasfemia, dice Lutero. Y bueno, y mete ahí todo una gran rabia con esas cosas. Todos los intentos de autojustificación, todo eso quedan excluidos con esta definición. Y también quedan excluidas las estructuras sacralizadas. La Iglesia tiene una forma, o sea, que actúa en el mundo visiblemente, sin duda alguna, pero no es la estructura. Necesita la estructura, pero no es la estructura. Y eso es una cosa que justamente otras visiones dicen, no, tenemos la estructura y entonces sí es iglesia. Si no tenemos estructura, no es iglesia, ¿no? Si no hay todo un paquete armado de ministros que sostenga esto, entonces no hay iglesia. Es decir, una iglesia la iglesia medieval que se construye de arriba hacia abajo. La propuesta de la Reforma es una iglesia que se construye desde abajo, y después ahora cuando si lleguemos hasta el ministerio y discutamos el tema del ministerio, vamos a ver que es de esa comunidad emerge el ministerio, y no el ministerio porque hay obispo, ¿no? Donde está el obispo está la iglesia, ¿no? Porque hay obispo, hay iglesia, no funciona así. Y por lo tanto es una iglesia, ¿no? Como nos llama a ser comunidad, y muy acertado eso de Lutero, de preferir la palabra comunidad a su palabra. Eh, es, la iglesia en este concepto rompe cualquier visión egoísta y egocéntrica. No hay caminos individuales. ¿No? No, yo me salvo solo, no. El camino de salvación, el camino de santidad, es un camino comunitario, ¿no? Yo me hago santo junto a ustedes, no puedo hacerme santo solo. No puedo, por más que esté de rodillas, orando y orando y flagelándome y ayudando, o profesando votos. No. Mi salvación y mi santidad es porque he participado de esa gracia de Dios que llegó a mí a través de la palabra, a través de los sacramentos, y me pone en una comunión, en la comunión de los santos. Entonces, este concepto de iglesia rompe los conceptos de iglesia estructura, rompe todo intento de autojustificaciones y rompe toda veleidad egoísta del ser humano. Y eso creo que es lo que tendríamos que quedarnos como elementos. Y después discutiremos sobre cómo va a funcionar nuestra iglesia, o cómo podría funcionar mejor, o qué hacer o qué no hacer.
pero sobre estos puntos quizás no vamos a poder, no vamos a poder bajarnos. Este artículo, de todos modos el séptimo, se concatena con el siguiente, y de hecho en la apología, hace la apología Melanchthon del 7 y el 8 juntos, no, él va haciendo la defensa de cada uno de los artículos, pero en estos el 7 y el 8 los pone en un mismo ítem, porque están muy bien concatenados, y de hecho que los confutadores romanos no lo criticaron al 8, ¿no? Porque vieron a dónde apuntaba, ¿no? Y me parece importante que ustedes también vean, porque esto ya nos empieza a hablar de los sacramentos, y es un tema muy importante que fue discusión, este, pero allá atrás en el tiempo, ¿no? Dice, vuelve a repetir este concepto, el artículo 8. Aunque la iglesia propiamente dicha es la congregación de los santos y verdaderos creyentes, sin embargo, porque en esta vida muchos hipócritas y malos se mezclan con ellos, es lícito usar los sacramentos cuando son administrados por los malos, ¿no? Y este es un tema interesante. Y los confutadores romanos se dieron cuenta que ahí iba la cosa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la virtud de los sacramentos? La Santa Cena que yo doy, si ustedes vienen acá a Montevideo el domingo, van a tener Santa Cena. ¿Ustedes están seguros que yo soy un buen tipo y que por lo tanto, verdaderamente a través de ese pan y esa copa que yo voy a darles a ustedes, van a recibir la gracia de Dios? ¿O por mis impuras manos no van a recibir nada? Ese es un problema que se planteó en algún momento en la iglesia, sí, bastante atrás en el tiempo. Inclusive los que leyeron el texto saben que acá hay una condenación a un grupo específico, a los donatistas, ¿no? Los seguidores de Donato, que fue obispo de Cartago, eh, que sostenía que, bueno, los sacramentos impartidos por sacerdotes pecadores no sirven para un pomo. Si te bautiza un tipo jodido, malo, pues no estás bautizado. Bueno, y esto no es poca cosa. El decir no importa, porque los sacramentos, por más que yo sea un tipo muy malo, muy jodido, y algunos me lo dicen que soy así, y puede ser que no estén tan desacertados, los sacramentos no dependen de mí, porque los sacramentos son eficientes. ¿Por qué? Por la palabra. Por lo tanto, si los ministros son ministros corruptos, son ministros pecadores, eso no afecta el, el sacramento. Y en este artículo mucho problema no hicieron, porque justamente coinciden, ¿no? Claro, cuando, digamos, los puestos eclesiásticos se vendían, evidentemente los que los compraban no serían gente de gran piedad, ¿no? Pero bueno, sus sacramentos seguían siendo válidos igual, ¿no? Así que fíjense cómo, volvemos al mismo tema. La iglesia es creación de Dios, se sostiene por Dios y no por los seres humanos, porque lo que hace que la iglesia sea iglesia es la palabra y los sacramentos. Y si el que administra los sacramentos no es buen trigo, pues no importa. Los sacramentos son eficientes por Dios, por la palabra, y no por otra cosa, ¿no? Entonces, estas son las puntitas que tenemos para enfocar el tema iglesia. Y también acá, bueno, ya ven que está apareciendo de alguna manera el problema del ministerio. ¿Mm? Continuando, por lo tanto, el próximo artículo, que esta es la concatenación que trae la propia Confesión de Augsburgo, es los dos que vienen, artículos 9 y 10, tratan de los dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y acá, en general, los confutadores no tienen problemas, lógicamente, con el bautismo ni con la Santa Cena. Así, en general, alaban que también se condenen a los anabaptistas, están felices con eso, ¿no? De aquellos que niegan el bautismo a los niños.
Eh, y sí, en eso coincidían y lamentablemente coincidían, ¿no? Yo, pues, ha sido a unos años atrás, 3, 4 años atrás, no más, perdón, yo estoy medio perdido en el templo, la Federación Luterana Mundial hizo un pedido de perdón a los anabaptistas en general, y después se hicieron localmente celebraciones, porque a los anabaptistas caer en manos de católicos o de luteranos les iba muy mal, ¿no? Este, y ahí, ¿y por qué les iba mal? Bueno, porque se rebautizaban, llevaban el bautismo en los niños, y eso era una cosa condenable. ¿Y quién ejecutaba? Y miren cómo acá empieza a aparecer un temita que es cómo iglesia y Estado se empiezan a entremezclar. Y bueno, estaban condenados. Y la condena lo que hacían era, los metían dentro de una bolsa y los tiraban a un río, ¿no? Si quieren rebautizarse, ahí tienen. Sí, sí, las persecuciones fueron crueles, ¿no? Totalmente faltas de amor evangélico, sin duda alguna, por cualquiera de las partes. Por eso los confutadores romanos aplaudieron mucho lo de los la condena a los anabaptistas. Es la parte más extensa, que se felicitan de que condenemos a los anabaptistas, ¿no? Y en cuanto a los sacramentos en general, después lo que va a aparecer sí es que piden que digamos, los que presentan la Confesión de Habsburgo sean explícitos en eh, decir que los sacramentos son 7. Eso sí lo piden, ¿no? Tienen una mención, sobre todo lógicamente en la Santa Cena, de que, bueno, sí, hay que ser un poquito más explícito con la parte de la transubstanciación, aunque no lo menciona con esa palabra, sino que se debe enseñar, que hay que creer lo que la Iglesia enseña sobre esto, de cómo está presente el Señor en el sacramento, ¿no? De hecho, el artículo 10 vieron que es sumamente cortito. Nuestras iglesias enseñan que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en la cena del Señor y son distribuidos a los participantes y reprueban a los que no enseñan así. Es bien cortito y bueno, y le piden eso, ¿no? No más, ¿no? Ya no vamos a entrar ahora sobre sacramentos, que nos vamos a dedicar un poquito después, pero en esas cosas no tenían mayores problemas los confutadores, pero sí fíjense cómo la insistencia en, sobre todo en el bautismo, eh, que dice textualmente, por el bautismo se ofrece la gracia de Dios, ¿no? Los sacramentos dan la gracia de Dios, ¿no? Por eso dice, y los niños deben ser bautizados, porque así son recibidos en la gracia de Dios. Y ese es uno de nuestros problemas más grandes, cuando defender el bautismo de infantes es medio complicado bíblicamente, ¿no? Porque no hay texto ahí, pero para los reformadores esto era claro, todo el mundo, porque, porque en realidad el problema no viene por si hay que bautizarlos o no, si pueden creer o no pueden creer, sino que son humanos y el sacramento da la gracia, reparte la gracia de Dios. No obstante, eh, ahora vamos a ver más adelante, que los sacramentos implican creer, implican tener fe, que el simple acto no funciona. O sea, uno puede ser un devorador de hostias, pero no por eso recibir la gracia de Dios. Solo el que cree, el que tiene fe en el sacramento, recibe los dones del sacramento. Y eso los reformadores lo dejan claro, ¿no? Eso de que porque simplemente por la administración y por la correcta administración, es decir, si yo repito las palabras correctas de la institución y todo, el que tome eso ya recibió el cuerpo y la sangre de Cristo y la gracia. Me olvidé decirles que sí, que hay un poquito de mención a, al tema de que, bueno, que de última, en el pan también va la sangre, porque en el cuerpo hay tanta sangre como en la copa, así que esto que también de la comunión bajo las dos especies, que después podríamos discutir, pero, pero esas son las cosas que los confutadores católicos les piden que aclaren, que eso también es así, que no,
Que por supuesto los reformadores no dijeron nada de eso, ¿no? Y el que es importante, o que me importa más mirar hoy, después veremos bautismo y Santa Cena, es el artículo 13 que dice justamente esto, del uso de los sacramentos, ¿no? Las iglesias enseñan que los sacramentos fueron instituidos no tan solo como simples distintivos de profesión entre los hombres, ¿no? No son signos simplemente, sino más bien para que sean signos y testimonios de la voluntad de Dios para con nosotros, instituidos para despertar y confirmar la fe en quienes los reciben. Por tanto, deben usarse los sacramentos de tal manera que vayamos a ellos con la fe por la cual creemos en las promesas que nos ofrecen y presentan los sacramentos, ¿no? No son meros gestos, son signos y son signos eficaces, porque sí dan la gracia de Dios, ¿no? Por eso el final, que es muy importante, por eso los nuestros condenan a los que enseñan que los sacramentos justifican por el mero acto externo, ¿no? O sea, la mera deglución de hostias ya justifica. No, eso es lo que dicen los reformadores. Eso no. Por más que haya sido consagrada la hostia por el tipo más santo que se les o la señora más santa que a ustedes se les ocurra sobre esta tierra, la mera ingestión de la misma no justifica nada, ¿no? Y no enseñan que en el uso de los sacramentos se necesita aquella fe que cree que los pecados son perdonados, ¿no? Recibe la gracia del sacramento, aunque este sacramento haya sido oficiado por un ministro indigno, aquel que, tal como dice, cree que los pecados les son perdonados. Y esa insistencia ustedes la van a leer cuando lean los textos de los catecismos, esa insistencia de Lutero, que hay que acercarse con fe al sacramento, hay que creer en las palabras de Cristo que dice, toma y come, que ahí me son perdonados los pecados, ¿no? El sacramento no es mágico, esto rompe visiones mágicas del sacramento. El sacramento funciona por la gracia de Dios, porque es eficaz, porque es el poder de Dios, y llega al ser humano por la fe. Si no, no funciona, no funciona mágicamente desde arriba. Y en esta miradita rápida, y ahora después volvemos a- vamos a ir a los confutadores, el artículo 14, también fíjense que es un tema importantísimo, el ministerio, y es cortísimo, cortísimo el artículo. Del orden eclesiástico, nuestras iglesias enseñan que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia o administrar los sacramentos si no ha sido regularmente llamado. Ya acá con esto queda claro que la iglesia tiene un ministerio ordenado, ¿no? Si no, el que se quiera encaramar a un púlpito sin el debido llamado y el debido permiso de la iglesia, vamos a ver quién es después veremos quién es el que llama, y ese es el problema. No, es una iglesia con ministros, no de otra manera. Vamos a ver qué critican, porque acá aparece un tema muy importante, qué critican los confutadores en estos artículos. Con respecto al 13, dice así, ¿no? El que del uso de los sacramentos, ¿no? Se reconoce bueno el artículo 13, en que dicen que los sacramentos fueron instituidos no solamente para ser distintivos de los cristianos, sino mucho más, que deben ser señales y testimonios de la voluntad divina para con nosotros. Pero tenemos que pedirles que confiesen también específicamente con respecto a los 7 sacramentos, lo que atribuyen a los sacramentos en general. Esto ya lo dijimos, pero miren las últimas palabras. Y que los príncipes tratasen de hacerlos observar a sus súbditos. Miren qué interesante esto. Cómo los confutadores acá ponen este entrelazamiento iglesia y poder secular. Es el poder secular que tiene que llevar a los palos a la gente a misa. Eso es lo que están diciendo. Que no es cosa de que voy a misa si se me cuadra.
No, te mando a los soldados que te llevan de rastras. Eso es lo que está diciendo. Miren qué interesante esto, ¿no? Y entonces acá también. Y entonces, ¿cómo se avisagran iglesia y poder secular? ¿Deben avisagrarse? Esto es lo que dicen los confutadores, ojo, ¿no? Y del 14 va a aparecer lo mismo, que es el del ministerio. Cuando confiesan en el artículo 14 que nadie en la iglesia debe administrar la palabra de Dios y los santos sacramentos, a no ser que haya sido llamado debidamente, se debe entender, ¿no?, que es llamado debidamente aquel que fue llamado en forma legal según las disposiciones y los decretos eclesiásticos hasta ahora observados universalmente en el mundo cristiano, y no a la manera de Jeroboam, que llamó a sus sacerdotes. Tampoco por tumulto o cualquiera intrusión desordenada por parte de la gente. Lo que están haciendo acá es dándole estatus sacro a la ley canónica. Y fíjense que detrás de esto está la iglesia estructura. Si la estructura, la debida estructura, con sus leyes, con todo su aparato legal, te llama, sí, esa estructura, no otra. Ese es el problema. Porque si todos, o por lo menos aquellos que adhieren a esa estructura, funcionan así y está bien para ellos. Lo que pasa es que esto tiene una mirada universalista. Esta es la única estructura. Y por lo tanto, fuera de esta estructura no hay iglesia. Y que si se dan los sacramentos y la palabra, importa tres belines. Está la estructura y ya está todo. Y entonces todas las cosas tienen que funcionar de acuerdo a la estructura, ¿no? Eso es muy interesante. Y citan este ejemplo veterotestamentario del rey Jeroboam, que por razones, sí, por razón de Estado, ¿no? Porque se acuerdan cómo fue el problema de Jeroboam, ¿no? Con la división del reino de Salomón, las 10 tribus del norte se separan del sur, pero el problemita es que el templo queda del lado del sur. Y entonces el rey Jeroboam, que no era ningún tonto, se da cuenta que si la gente sigue cumpliendo o viviendo su vida de fe en Jerusalén, la fidelidad al Estado se le puede resentir. Entonces, bueno, instaura un nuevo sacerdocio en los dos templos, muy estratégicamente, ¿no? Porque uno es Betel, el otro es Dan, al sur, centro-sur del territorio de Israel, y al norte, ¿no? ¿Sí? Como para que sea más accesible a todo el mundo, funcionaba muy bien, ¿no? Pero, bueno, ahí está el problema bueno, es el sacerdocio legítimo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que van a ejemplificar los confutadores católicos. Pero lo importante de esto es que ven al ministerio en función de un marco legal, y por lo tanto, la idea que está detrás es que la iglesia es lo que ese marco legal genera, ¿no? Es una iglesia creada por leyes, no una iglesia creada por Dios, ¿no? Eh, Leo las palabras finales. En este sentido, se acepta la confesión, ¿no? Sí, se aceptan que, bueno, si cumplen con todas las leyes canónicas, está fenómeno. Nadie debe andarse trepando a los púlpitos si canónicamente no tiene el permiso, ¿no? No obstante, deben ser amonestados los príncipes a persistir en esto y no admitir en sus jurisdicciones a ninguno como pastor o maestro que no fuera debidamente llamado en este marco, por supuesto. Y de vuelta la apelación, fíjense, la apelación al poder temporal para que regule o para que vele por que en la iglesia las cosas se hagan como corresponde, ¿no? El problema es que, ojo, que esto no, o sea, problemas de esquizofrenia no tienen. Esto está bien. En ese marco, si la iglesia es una estructura legal, esto tendría que funcionar así. El problema es que la iglesia no lo es. Y entonces, como la iglesia no lo es, empiezan esos ruidos cuando brazo secular e iglesia tratan de influir uno sobre el otro, manejar uno sobre el otro, que ese es
Que ese es el problema, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Hasta dónde el Estado mete sus, sus narices en la iglesia y bueno, que de última estaría bien, porque bueno, el Estado debe velar por todas las cosas que suceden en su territorio, ¿no? En el problema es cuando a la iglesia se le ocurre manejar al Estado, ¿no? Y ahí se complica un poco más. Porque, bueno, acá fíjense que los príncipes, fíjense cómo funciona esto. Los príncipes no, no están sobre la iglesia. Los príncipes están bajo la iglesia para garantizar que las cosas funcionen. ¿Mm? Y este es el problema, por ejemplo, que se hace evidente, no es ahora casi el tema, pero sí valdría la pena mentarlo, cuando se discute el tema de la excomunión. Porque existen dos excomuniones, ¿no? En este marco de la Iglesia romana. La llamada excomunión mayor y la excomunión menor. Y Lutero es muy claro que la excomunión, dice la excomunión mayor, y este, si alguno se acuerda de historia, bueno, para mí fue historia de segundo año, que era Roma y Edad Media, la querella de las investiduras, donde el emperador Enrique terminó excomulgado. Porque, bueno, ahí se había puesto un poquito retobado con el Papa, entonces el Papa lo excomulga. Lo cual no es un problema de un asunto de fe. El asunto que si el emperador está excomulgado, implica automáticamente que ninguno de sus vasallos está ya obligado a seguir obedeciéndolo. O bueno, no importa si es el emperador o si se excomulga a un señor, sus súbditos y sus vasallos no, ya no le deben obediencia. Entonces no es un instrumento para rescatar al pecador, sino es un instrumento de control. Eso es la excomunión mayor. En cambio, la excomunión menor es lo que y Lutero dice, sí, esa sí la retenemos. Es aquello que cuando los pecadores, que hay que poner en remojo a los pecadores manifiestos, ¿no? A los pecadores contumaces. ¿No? ¿Sí? ¿No? Mira, no participás de la Santa Cena hasta que el pecador público, hasta que no cambies de actitudes. Eso sí lo retiene. Lo otro como instrumento de dominación, eso no funciona, ¿no? Y esto nos muestra cómo eso funciona en un marco donde la Iglesia no se entiende como comunión de los santos, sino se entiende como un marco jurídico, jerárquico, muy estructurado, que se sienta sobre todo el orden, ¿no? Lo civil y lo espiritual, ¿no? Entonces, bueno, eso no es iglesia en el marco de nuestras confesiones. La iglesia es eso tan sencillito y minimalista de la comunión de los santos, donde el Evangelio se predica rectamente y los sacramentos se administran rectamente. Y nada más. Con lo cual se genera un, un gran problema, ¿no? Porque todo esto se rompe. Entonces, los señores no tienen por qué estar agachando la cabeza a ante un poder espiritual eh, que, que, que se entiende por encima, pero también, bueno, y esos son los otros problemas, tampoco pueden meter sus narices en lo que es espiritual, ¿no? En eso Lutero es muy claro, ¿no? Que al Señor hay que obedecerlo, pero si te manda que no leas estos libros, no, eso no, porque eso tiene que ver con la conciencia. Se puede inmiscuir en cualquier cosa menos la conciencia de la gente. Bueno, esa es la visión de Lutero, ¿no? Que también es una visión del siglo XVI. Dice que todo lo demás hay que obedecer. Sin rechistar, ¿no? También, en eso Lutero era muy conservador, ¿no? Se obedece sin poner mala cara siquiera, pero en las cosas de conciencia no. Hay que decirle, no, en esto no tenés autoridad. Bueno, estos eran esos articulitos que yo les pedí que leyeran.
El tiempo se nos ha ido volando. Yo ahora tengo un taller en un ratito. Entonces me gustaría saber si hay alguna pregunta, algo más. Están los otros textos para leer y yo imagino que Iván, aunque no puede hablar, sí nos está oyendo. Yo le pediría que, si él puede generar después, si no me está oyendo, después se lo escribo, vaya generando los foros para responder las otras cuestiones. Y, por supuesto, a leer los otros textos. ¿No? No sé si alguien tiene alguna preguntita sobre la Confesión de Augsburgo, sobre estos artículos, o sobre los textos que leyó, algo que le queda ahí medio en alguna duda, o simplemente plantear algo, opinión o lo que fuere. Queda abierta la palabra para el que guste. Adelante, Jan, por favor. Buenísimo. Bueno, gracias, profe, por la clase. Y yo no sé si es que por venir de un trasfondo más evangélico, como le digo, donde, no sé si es en el texto de la Confesión de Habsburgo en particular o uno de los textos, pero sí cada vez que lo leía me hacía ruido esta cuestión de eh, el sacramento del altar como para remisión de pecados y el bautismo para salvación, ¿no? Por lo menos de mi trasfondo, esto me hace ruido por un tema de que, bueno, eh, en sí en ese momento el bautismo no es que sea la salvación, sino que me enseñaron más la cuestión de la oración de fe, que bueno, puede estar más o menos respaldada por versículos, pero es la tradición que mencionaron ahí. Y el bautismo viene posteriormente como para dar imagen o representación a eso, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que me hace ruido y cómo se ve desde lo luterano eso. Bueno, bueno, tú lo dijiste claramente. En tu tradición o la tradición que tú recibiste, sí, y no es la única, en varias tradiciones está todo esto que el bautismo está, digamos, puesto como corona y no como semilla. ¿No? Eh, mucho no podríamos caer en esa apologética contenciosa de esa que yo esgrimo algunos versículos, tú me esgrimirás otros, todo, lo cual no aprovecha para nada, dicho sea de paso, ¿no? Lo único que puedo decir, bueno, esta es la comprensión luterana. La comprensión luterana es que esto es una semilla, ¿no? Eh, y si me preguntan, y claro, hay que tener fe, sí, sí, para los sacrificios. ¿Y cómo cuernos hace un mocoso de un día para tener fe? ¿Y saben de qué mocoso estoy hablando? El propio Martín Lutero. Nació el 10 de noviembre y lo bautizaron el 11. Y se supone, en la iglesia hay una capillita. Creen que en realidad no lo bautizaron en el templo, sino en la capillita, que está bajo la torre. Porque en noviembre ya por ahí debe hacer un frío, pero de aquellos, y un bebé se hubiera muerto, ese pobre crío, ¿no? Medio bautizado en un templo gélido de aquellos, es tipo lo que hacían los espartanos de meter a los bebés en las aguas del río Eurotas, prácticamente lo mismo. Pero bueno, lo bautizaron de un día. Y bueno, ojo que ahí no había escrito los artículos de Malcalda todavía, pero digo, sí, tenemos esa comprensión. Eh, la fe, claro, como la fe no es obra humana, sino es don del Espíritu Santo. Ay, ¿quién se anima a decir que el Espíritu Santo no da la fe a alguien? Y en qué momento, en qué lugar? Bueno, pero la cosa es que en nuestra tradición es así, ¿qué le voy a hacer? El bautismo es semilla, ¿no? Y a partir de eso, de todos modos, vuelvo a algo que mencioné en alguna vez, y esto es válido tanto para el bautismo como para la Santa Cena. El problema no es carecer del sacramento, sino despreciarlo, ¿no? Eh, Hay gente, o sea, que no se ha bautizado, pero la gracia de Dios también llega, ¿eh?
Por los sacramentos, o sea, los sacramentos lo que nos dicen es que sí, seguro, ahí está, sí, ahí está la gracia de Dios, la tenés ahí en tus narices, pero, pero, pero esto no es un corset para Dios, ¿no? Dios obra y reparte su gracia libremente y no es el ser humano quien para decirle a Dios cómo debe, cómo debe administrar su gracia. El que de hecho la administra con gran prodigalidad y con gran amor, ¿no? No sé si es mucho, pero temo que más no puedo decir. Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Octavio. Bueno, para mí son muy nuevas todas las cosas que estoy leyendo y bueno, y que estoy escuchando y compartiendo con todos ustedes, eh, y interesantes. Eh, Evidentemente uno siempre aprende desde sus marcos previos, ¿no? Y desde su contexto. Entonces hay ahí una historia que cada uno de nosotros carga. Para mí, leer la Confesión de Habsburgo es una cosa nueva, nunca jamás la había leído. Y la idea de sacramento es nuevo, el concepto de sacramento es totalmente nuevo para mí, es innovador. O sea, eh, eh, porque entiendo, creo, no sé si estoy confundida, pero hay iglesias que no son sacramentales, hay muchas iglesias evangelicales que no son sacramentales. Pero esta idea de sacramento como el medio de gracia, como una mediación, digamos, donde uno recibe la gracia, con las otras lecturas que voy haciendo, a mí también me pasaba como que me parecía como que había una contradicción, porque si la gracia y la justificación por la fe tenían tanta fuerza y uno la recibe como regalo, ¿cuál es la necesidad de que haya un medio? Eh, en eso me hace ruido a mí, pero bueno, por lo que digo es que son mis conocimientos y experiencias previas. No logro entenderlo. ¿Qué necesidad hay que haya un medio de gracia si la gracia es un regalo, digamos? Y ahí lo que se me ocurre pensar, a mí, ¿no? Es como que, bueno, la materialidad de estas cuestiones afianzan de alguna manera la fe. Es como, es más dialéctico. En esa dialéctica sí, me parece bonito también, ¿no? Pero lo entiendo más como símbolos y signos. Y a mí siempre me pasó que cuando compartía cultos luteranos y hasta no hace mucho, tomar el vino y comer el pan, me sugerían que eran memorias, era como que todos recordaban esa muerte y nada más, pero aparentemente lo que empiezo a entender es que hay otra cosa ahí. Eh, y eso también choca con mis ideas, porque, digamos, bueno, tiene que ver también con la fe. Yo pensé que todos lo que hacían era decir, bueno, hacemos memoria, pero claro, en realidad uno hace memoria de tantas cosas y no está pasando eso de la gracia. Entonces, como que, bueno, no sé si fui muy complicada, pero Bueno, me estoy tratando de, de entender. está bien. No, poner en palabras, cuando uno pone palabras a las cosas, normalmente aclara las situaciones y la propia vida se aclara cuando uno puede decir. Y ciertamente, o sea, la Santa Cena tiene el componente de memoria, ¿no? Inclusive hasta este, la propia liturgia tiene una partecita que se llama la anamnesis, y que, bueno, los médicos usan la palabra anamnesis en otro sentido, es la memoria, ¿no? Porque la anamnesis es, bueno, el registro de todo, y bueno, para nosotros es la memoria, el registro de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también esto del signo, pero signo eficaz. Eso es lo que plantean los reformadores. Es signo y signo eficaz, porque no solamente nos permite visualizar, sino que además obra, porque y ahí está, cuando empecemos a desmenuzar el sacramento en sí, vamos a ver, ¿qué es la explicación que hace, por ejemplo, con Lutero, tanto con el bautismo y Santa Cena? No es simple agua, es agua comprendida en el mandato de Dios. O sea, si no está Dios detrás de esto, puede ser signo, puede ser memoria, pero no hay eficacia. No hay, es eficacia en dar la gracia, por supuesto, el perdón de los pecados, la fortaleza,
¿no? Y esa quizás es la parte que para nuestra vida, nuestra vida cotidiana cristiana como luteranos es importante, ¿no? También porque, ¿por qué me acerco a la Santa Cena dominicalmente? Que, ojo, y, y algunos debe de venir de alguna tradición, aunque de que la Santa Cena no era todos los domingos. Yo creo que en mis años mozos, no sé, no me acuerdo cuándo la congregación decidió hacer la Santa Cena 2 veces por mes, porque eran solo los segundos domingos y los cuartos. Y por supuesto, el sábado anterior al segundo domingo había culto confesional para aquel que quería participar en la Santa Cena. Pero bueno, eso tiene que ver con todas esas cosas que te oyen los luteranos decir yo pecador, yo pecador. Bueno, cosas que de repente son más para diván que para la teología. Eh, pero Lutero era de los que aconsejaba que había que participar a menudo, ¿no? Lo más frecuentemente posible, ¿no? ¿Por qué? Y porque la Santa Cena yo recibo el perdón de mis pecados también, y soy pecador, sigo siéndolo. Eh, por aquello que veíamos la otra vez, simultáneamente justo y pecador, y ese viejo ser humano que sigue jorobando en mí y que las aguas del bautismo tienen que ahogar, y sí, este viejo ser humano es un viejo buen nadador, y entonces el tipo no se ahoga así fácilmente. Entonces, por eso la necesidad de recibir la gracia todo, y es algo que para la vida de fe de muchas personas, y lo ha sido para muchas personas. Quizás, quizás hoy tenemos otras sensibilidades también, y porque tenemos otra educación, pero yo recuerdo en años mozos, ¿no? De haber tenido que ir a visitar gente ya en sus últimas y que esperaban la Santa Cena porque era lo que necesitaban para tener paz, para saber que la gracia de Dios estaba llegando a ellos, aunque de cierto que la gracia de Dios estaba con ellos, como puede estar con cualquiera de nosotros, y bueno, el Señor nos llama en estado comatoso, ¿no? No por estar en coma uno no pierde la gracia. No, eso también es una cosa que hay que enseñar, ¿no? Que la gracia de Dios está más allá de que conservemos nuestras facultades, que a veces son bastante lábiles, ¿no? Pero la gente, yo recuerdo viejitas, ¿no? Es decir, cuando están bien consumiditas en la cama, ¿no? Querían tomar la Santa Cena, esperaban que se les llevara la Santa Cena, no esperaban mucho más, ¿no? No querían ni que uno le hiciera un sermón, ni mucha liturgia, ni revoleo de togas, ni cosas por el estilo. Pero esperaban la Santa Cena y la familia llamaba rápidamente, ¿eh? La abuela. Entonces, pues una cosa ha sido muy importante para la, no, para las comunidades luteranas esto de participar de la Santa Cena. No obstante, vuelvo a caer en esto que no es carecer del sacramento lo que condena, sino despreciarlo, ¿no? Pero es un signo eficaz, medio de gracia, porque y Lutero lo dice, es palabra materializada, ¿no? No es palabra fónica, sino palabra hecho material, agua, pan, vino, ¿no? Eh, por eso, por eso son dos los sacramentos, porque si ustedes, en los otros 7, no hay elemento material, o no hay palabra. En el único que uno podría encontrar un elemento material es en la unción, el aceite. No obstante, no es, no es mandato del Señor, sino práctica apostólica, ¿no? Cuando alguien esté enfermo, vayan y unjan. Es práctica apostólica. De todos modos, esto de la materialidad es importante también, tiene su valor catequético lo material también, porque a veces en nuestras entendederas entra por ese lado. Sandra. Sí, no, con respecto a eso, en el Catecismo Mayor, cuando habla la parte del bautismo, dice como que el tercer sacramento, el del arrepentimiento, que está tan ligado al bautismo, porque el bautismo es una sola vez el agua, pero si uno no vive el resto de su vida con ese arrepentimiento, no tiene sentido el bautismo, ¿no?
Exactamente, sí, sí, eso es cierto. El bautismo se vive, el bautismo no es puntual. Por eso es esa condenación de aquellos que dicen que, bueno, el sacramento es una cosa así mágica, que sí, por alguien que tiene la receta, la aplica y ya está. No, el bautismo requiere fe y, y es un problema para discutir, es otro, ¿no? Si es posible caer de la gracia de Dios. Y nuestra iglesia sostiene que sí, podemos caer de la gracia. También podemos volver, ¿no? Este Dios, este Claro, Señor, lo más importante. está como el Padre que sale al camino a ver cuando llega el Hijo, ¿no? Pero es cierto, porque también hay otras visiones que no se pueden caer de la gracia de Dios. Una vez que uno ha recibido la gracia, tiene la vaca atada. Lamentablemente no, no tenemos la vaca atada. Aunque, bueno, sería bueno, pero no funciona. ¿Qué se le va a hacer? Y así son los ¿Te sacramentos, puedo hacer una pregunta más con respecto al bautismo? todas las que quiera. De lo que hablabas de los anabaptistas, que Lutero decía estar fuertemente en contra, sería de quien no está de acuerdo en bautizar a niños o si no lo haces. Eh, lo que censura es la doctrina de que los niños no deben ser bautizados, que no son sujetos de bautismo. Ese es el problema. Sí. Y que por lo tanto, y por eso porque en realidad Anabautista es un nombrete que le pusieron, ¿no? Porque el prefijo ana significa repetición. Porque, lógico, todos los primeros anabautistas fueron bautizados de chiquititos, como Lutero. Entonces, lógicamente, como entendían que los niños no son sujetos de bautismo, tenían que rebautizarse. Entonces, y por eso también es, digamos, el castigo que merecían era eso de ahogarlos, ¿no? Mataban ahogándolos para que aprendan, que jueguen el bautismo. La falta de caridad y el ingenio para dañar al prójimo son características del ser humano, del viejo hombre, de ese viejo que habla San Pablo. Por eso es necesario el arrepentimiento diario, y es bueno también el arrepentimiento y el gesto público de arrepentimiento cuando uno comete un pecado público, ¿no? Como la persecución que hizo la Iglesia y el pedido público de perdón. Fue siglos después, cierto es, pero es importante. No repara las muertes, ojo, jamás. Uno puede pedir perdón y arrepentirse, pero no, lamentablemente no puede reparar los daños cometidos, ni los dolores de las personas que padecieron. Eso es cierto también. No seamos ilusos. De hecho, una ceremonia y un poquito de rasgarse las vestiduras y un poquito de ceniza sobre la cabeza, uno ha arreglado muchas cosas, ¿no? Y todos tendremos que vivir con las cargas de las macanas que nos hemos mandado, pero con la esperanza de que sí, Dios en su amor nos perdona, eso también, y podemos dignamente participar de la Santa Cena pese a haber sido grandes pecadores, ¿no? Porque de hecho grandes hombres de Dios también fueron grandes pecadores primero. Y algunos también se desviaron del camino y olvidaron su primer amor. Todo es posible en este mundo. Bien, ¿alguna otra cosilla? Bien, entonces les invito a que puedan leer los otros textos. Eh, yo, como ustedes saben, yo soy medio bruto en el manejo de la plataforma, que ya han sido testigos públicos de mi falta de habilidad en ello. No vi ninguna pregunta en el foro. Así que si alguien hizo una pregunta, yo no la vi, por eso no contesté nada. Y si había, les ruego que me disculpen y me dice alguien, me manda un mensajito por privado, porque tienen mi número ahí en el grupo y me dicen, mira que yo te pregunté una cosa y no contestaste, ¿no? No me ofende esas cosas, porque bueno, lamentablemente sé que a veces meto la pata con esas cosas. Así que entonces les invito a que, si Van me prepara esos foros que yo no sé preparar, ahí puedan reaccionar
los temas, las preguntas que planteé, con estas lecturas y con algún poco más que ustedes saquen. Y vuelvo a decir, siempre es válido leer más cosas. El que tenga la apología de la Confesión de Augsburgo también, y quiere leer cómo se defendió Melanchthon de las cosas que los confutadores romanos le tiraron, léalo también, hay cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo con el ministerio, ahí aparecen muchas cosas que, bueno, tendremos que hablar un poquito más y más largo también. Que es un tema muy importante, eso sí, el problema del ministerio ordenado, porque el ministerio en realidad, si uno pregunta, ¿cuál es el problema de la discusión en el ecumenismo? Es el ministerio. ¿Quién es un ministro ordenado? Ahí está el punto. Porque ¿por qué no puedo compartir con algunas iglesias la mesa del Señor? Porque una u otra mira a la otra diciendo tus ministros no tienen la verdadera receta. Entonces lo que tú preparas no es una verdadera Santa Cena. Ese es el punto. No la Santa Cena, sino el ministerio. ¿Quién es? Si realmente entonces, si yo soy un ministro legítimamente ordenado, el sacramento que yo administro es un sacramento eficaz. Pero si no me consideran un ministro legítimo, por ende todo lo demás cae, ¿no? Es un efecto dominó. El punto es ese, el gran punto de discusión en las relaciones ecuménicas es el ministerio. ¿Quién? En realidad es medio así, chabacano, pero es quién tiene la verdadera receta, quién se la dan, ¿no? Ese es el punto. Y después, bueno, fíjense cómo Lutero, Melanchthon, pone este asunto los confutadores, mejor dicho, dicen, ¿no?, que los príncipes tienen que cuidar de que la elección de los ministros no sea por tumulto, no sea que la gente se junte y ande decidiendo cosas junta a la gente, ¿no? El concepto de tumulto, esas figuras legales que son bastante bastante complejas. Julia, ¿usted tiene una pregunta? Una preguntita, Sí, pastor, solamente quería saber si el jueves 20 hubo clase como figura en el aula virtual. El jueves 20, el jueves pasado. Sí. Sí. Ah, bueno, nada, me perdí entonces esa clase. No entendí mal, en el grupo de WhatsApp, Iván nos pasó los links a todas las grabaciones. Ah, pero yo no tengo nada. Búsquese a alguien le voy a pedir entonces. Y ahí están los links. Perfecto, muchísimas gracias. Lo tiene más cerca que yo, es más. No, lo tengo más a mano por el WhatsApp, nada más. Pero estamos lejos igual. Muy linda la práctica de hoy, pastor. Bueno. Muy agradable. Bueno, gente, entonces nos despedimos con esto y que terminen lindo esta semana y nos vemos, eso sí, nos vemos el jueves que viene, eso sin duda. Y yo no tengo limitación de tiempo la próxima. Muy, muy buenas noches. Muchas buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy interesante, gracias. Buenas noches.